Vamos a tratar hoy el problema del cáncer de cuello uterino en Venezuela, uno de los problemas de salud más importantes, dado la repercusión que tiene en la población que afecta. En general, el cáncer de cuello uterino es un cáncer de relativa alta frecuencia en la mayor parte del mundo. Sin embargo, su distribución no es exactamente igual, no se distribuye equitativamente y hay regiones del mundo en las cuales tiene preferencias y en otras pues es mucho menos frecuente. Para las estadísticas de GloboCan, que es un medio de información de la Agencia Internacional de Investigaciones de Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, para el año 2012, que es el último año disponible con información, se estima que deben haber ocurrido un total de 528.000 casos nuevos de cáncer de cuello uterino en el mundo. Y la mortalidad para ese mismo año fue de 266.000, lo cual representa el 7,5% de todas las muertes por cáncer en mujeres. Como ven, pues es una proporción importante de la mortalidad de cáncer en el mundo. Sin embargo, hay hechos más trascendentes, como ya les señalé ligeramente. Fíjense que el 87% de las muertes de cáncer de cuello uterino van a ocurrir en las regiones menos desarrolladas del mundo. Y esto pues ya nos está hablando de cierta inequidad en la distribución de la enfermedad, que por supuesto tiene que ver con la manera como son controlados o no los factores de riesgo que están ligados a la enfermedad. La tasa de mortalidad estandarizada, que es la que se usa para establecer comparaciones entre países, puede variar hasta 18 veces en distintas regiones del mundo, siendo baja especialmente en Asia Occidental y Europa, Australia y Nueva Zelanda, y en cambio muy alta especialmente en las regiones centroorientales del África. En Venezuela ocupa el segundo lugar entre las causas de muerte por cáncer en mujeres y es el cuarto cuando tomamos en cuenta ambos géneros. Las estimaciones que hemos hecho para el año 2014 pronostican una incidencia de 4.500 casos y la mortalidad debe estar alcanzando lamentablemente las 1.700 defunciones. Si vemos un mapa del mundo, esta es una información de GloboCan correspondiente a 2012, como les digo, ustedes van a ver una distribución donde se nota una gran diferencia en cuanto a la incidencia, esta es la mortalidad. En cuanto a la mortalidad, las tasas de mortalidad estandarizadas en distintas partes del mundo. Hay regiones, por ejemplo, la península arábica, donde hay tasas de 1.2, 1.3 muertes por 100.000 mujeres, y hay la zona central, especialmente del África, donde se pueden tener tasas tan altas como más de 20 o 22 muertes por 100.000 mujeres. En Venezuela estamos, de acuerdo a la información de GloboCan, en una tasa de 12.5 por 100.000 mujeres, la mortalidad. Sin embargo, las cifras nuestras dan un poquito menos y luego las examinaremos en particular. La incidencia muestra un patrón bastante parecido. Fíjense que la distribución, por supuesto, va a ser muy similar. Países con tasas muy bajas, países con tasas sumamente altas, que dan un rango de separación entre unos y otros que, como dijimos, puede estar hasta 20 veces casi la diferencia. Dentro de las 12 primeras causas específicas de mortalidad en mujeres en Venezuela, y esta información corresponde a 2011, a las cifras que da el anuario de mortalidad del Ministerio de Salud, y en esas cifras de 2011, donde la primera causa de muerte en Venezuela en mujeres, como también es en hombres, es el infarto agudo del miocardio, nos encontramos con que el tumor maligno del cuello del útero corresponde a la sexta causa de muerte en mujeres. Fíjense ustedes la importancia que puede tener
aunque en materia de cáncer es superado también por cáncer de mama, que está en el cuarto lugar como causa específica de muerte en mujeres. En la tabla la vemos con más facilidad y puede observarse que en ese año ocurrieron 1.687 muertes, que corresponde casi al 3% de todas las muertes en mujeres. Tiene un asterisco, como ustedes ven allí, la mortalidad por cáncer de cuello uterino le hemos puesto un asterisco y una nota que seguramente no se ve, que es lo que señala el asterisco, y eso corresponde a una situación que no es particular de Venezuela, que ocurre en todas partes del mundo, pero especialmente es más alta en los países donde los sistemas estadísticos y de registro no alcanzan la rigurosidad mayor, y es que todavía se diagnostican muertes cuya causa se escribe en el certificado como muerte por cáncer de útero. Y si la muerte está especificada por cáncer de útero, es difícil codificarla si no hay más información como cáncer de cuello o cáncer de cuerpo. De tal manera que en Venezuela ocurrieron en el 2011 412 muertes cuya especificación no fue señalada sino como cáncer de útero. Y hay que utilizar entonces procedimientos estadísticos para distribuir esa mortalidad entre las dos localizaciones posibles, que son o cáncer de cuello o cáncer de cuerpo. La proporción de cáncer de cuello a cuerpo en Venezuela es muy inversa a lo que ocurre en los países desarrollados, donde hay más cáncer del cuerpo, especialmente del endometrio, que del cuello. Y en Venezuela la proporción es aproximadamente de unas 15:1. 15 cánceres de cuello por 1 de cuerpo. De tal manera que la distribución de esas 412 se hace aproximadamente en esa misma proporción, de acuerdo a convenios a que hemos llegado, especialmente con el grupo de Mercosur. Pero eso es utilizado en otras partes del mundo también. Esta es la mortalidad ya por las 12 primeras localizaciones de cáncer en mujeres. Cáncer de cuello uterino es la segunda, cáncer de mama 1.942 muertes y cáncer de cuello uterino 1.687, y después sigue cáncer de pulmón. En la tabla es un poco más completa porque allí vamos a incluir los indicadores que son los que nos permiten evaluar de una manera mucho más completa y además establecer comparaciones de años a años y entre países. Y vamos a tener entonces una columna donde están las tasas crudas, que es la tasa que se emplea más frecuentemente porque es la más fácil de calcular, da una proporción de riesgo, pero no es la más ajustada para medir exactamente el riesgo, ni mucho menos para comparar entre periodos distantes o entre países, porque las estructuras de población pesan bastante y hacen que no sea un elemento de comparación apropiado. Por eso se usa entonces la que está en la segunda columna, que es la tasa estandarizada, que se compara con un estándar y que toma en cuenta además la estructura de población de cada país y la iguala por un estándar. Y finalmente hay lo que se llama la tasa acumulativa a 74 o 74 años de edad, que va a medir el riesgo porcentual de morir en este caso, porque es la mortalidad, de morir por cáncer de glándula mamaria o de cuello uterino, que es el punto que estamos tratando hoy, y como vemos es un poquito más del 1%, es 1.3% para cuello uterino. La incidencia la mortalidad es importante, pero mucho más importante, por supuesto, es la incidencia, porque no todas las personas que se enferman de cáncer van a morir, e igualmente ocurre en cáncer de cuello uterino. Una buena proporción afortunadamente se pueden curar, y vamos a ver que también glándula mamaria ocupa la primera posición en cáncer, en la incidencia de cáncer en Venezuela, con 4.759 casos para el año 2011, último del cual tenemos información completa, y cuello uterino 4.133, y luego sigue pulmón bastante distante con 1.617. Esto pues en mujeres. Y esta es la tabla que nos muestra la situación de la incidencia de cáncer, tal cual como lo vimos en la tabla que presenta la mortalidad,
y allí pues vemos las cifras absolutas, las tasas crudas, las tasas estandarizadas, acumulativas y los porcentajes. Para cuello uterino la tasa cruda es de 28,64 y la estandarizada de 28,40, o sea, están muy parejas. O sea que podemos utilizar una u otra, sin embargo siempre es preferible utilizar más la estandarizada. Conviene también saber desde el punto de vista de la epidemiología de cualquier patología que estemos analizando si su frecuencia está variando a lo largo del tiempo y especialmente medida por el indicador que ya hemos señalado que son las tasas y en este caso la tasa de mortalidad estandarizada. Y como vemos la curva de arriba, que es la que corresponde a cáncer de cuello uterino, nos muestra que hay una tendencia al descenso que más o menos hacia mediados de los años 80 esa tendencia se revirtió por un tiempo, pero luego volvió a tomar un camino rápido hacia el descenso y ya para comienzos de los años, después de la década del 2010, hasta entre 2010 y 2014, eso seguramente estará más o menos parecido, pero aquí tenemos información solo hasta 2010, esto está analizado por quinquenio, y ven ustedes que la tasa tiende a disminuir, a pesar de que las cifras absolutas, como lo vemos en este gráfico, las cifras absolutas por supuesto están aumentando. Si ustedes ven en la parte de arriba del gráfico, observarán que nos muestra el promedio trienal de las defunciones por cáncer de cuello uterino en Venezuela entre 1990 y 2010. Y allí se pasó de aproximadamente unas 1.200 muertes a casi 1.600 o a 1.600. O sea, se aumentó en más de 400 el número de muertes en ese periodo de tiempo. Sin embargo, la tasa disminuyó, porque la tasa pues, está en función de la población. La población siguió creciendo y especialmente la población ha ido aumentando en los grupos de edades mayores que son de mayor riesgo de tener la enfermedad o de tener el problema del cáncer. Cuando analizamos cualquiera de estos elementos epidemiológicos para valorar una enfermedad, nos interesa mucho medir algunos factores que llamamos factores de riesgo. En este caso, pues conocemos afortunadamente bastante bien los factores de riesgo para cáncer de cuello uterino. El virus papiloma humano representa el factor necesario, pero no es suficiente. Especialmente el virus papiloma humano que llamamos de alto riesgo, los tipos de alto riesgo que son los que están señalados en la lámina. El 16, el 18, el 31, el 33 y el 35 representan más del 90%. De hecho, el 16 y el 18 representan el 70% del riesgo de cáncer de cuello uterino. Hay factores condicionantes de la infección por VPH que por supuesto van a ser factores también para cáncer de cuello, porque si se condiciona la infección por el virus se puede afectar la posibilidad de tener cáncer. Como inicio precoz de relaciones sexuales, que llamamos antes de los 18 años, como un comportamiento sexual de riesgo, tanto de la mujer como de su pareja, y también la multiparidad ha sido señalado consistentemente en todos los estudios como un factor de riesgo para la infección por el virus papiloma humano y por lo tanto para cuello. Y hay otros factores contribuyentes que llamamos cofactores, que contribuyen con el factor necesario. Entre ellos están los hábitos tabáquicos, la pobreza, el analfabetismo, y especialmente lo resalté porque es importante, y vamos a señalar al final, la ausencia del examen citológico periódico. Este es tal vez el factor de riesgo que valoramos con más importancia. Otro de los elementos fundamentales en el estudio epidemiológico de cualquier enfermedad es conocer su distribución desde el punto de vista de la edad de frecuencia. El comportamiento del cáncer de cuello uterino es un comportamiento bastante estable. Aquí tenemos una evaluación desde el año 91 hasta el 2010 y medimos la edad promedio y su desviación, y esa edad promedio se mantiene constante en alrededor de 55 años. Es decir, es una enfermedad cuyo
factores de riesgo juegan en la población de una manera bastante uniforme a lo largo del tiempo, de tal forma que es muy claro que no hay modificación importante de los factores que determine un cambio en el comportamiento y el desarrollo de la enfermedad. Y eso lo mide muy bien cuando analizamos las edades promedios a lo largo de periodos de tiempo. Otro elemento en este aspecto es la comparación de las distintas lesiones. Por ejemplo, la edad promedio para cáncer in situ es de alrededor de 40 años. La edad promedio para el diagnóstico de cáncer invasivo es aproximadamente 49 años. Y la edad promedio para la mortalidad, como ya vimos, es alrededor de 55 años. Es decir, hay un gradiente que también se mantiene cuando hacemos este estudio año a año, se mantiene sin mayores cambios. Y la forma más eficiente para medir o para comparar las diferencias que pueden ocurrir en la distribución de la enfermedad a lo largo del tiempo en los grupos de edad son la medida de las tasas específicas por edad. Y aquí vemos una comparación de dos periodos, el 91 al 2000 y del 2001 al 2010. Y como ven, la tasa disminuyó, ya sabíamos que había disminuido, y ven en el gráfico que disminuye exactamente por igual en todos los grupos de edad. Hay una pequeña diferencia en un grupo allí, pero posiblemente no es significativa. La disminución es por igual en todos los grupos de edad. Así es que es una apreciación que no se corresponde con la realidad, creer que está aumentando el cáncer de cuello uterino en las edades más jóvenes. Es decir, los estudios de largo plazo muestran que no hay ningún cambio, simplemente eso es un efecto de población. Es decir, ahora tenemos mucho más población en edades jóvenes y vamos a ver más casos en edades jóvenes, pero que lo que teníamos hace 20 o 25 años atrás. Si antes teníamos 1 millón de mujeres en edad joven, hoy tenemos 2 millones, pues vamos a ver el doble de casos, pero el riesgo no significa que ha aumentado. Aquí vemos lo mismo, visto en una tabla, en un gráfico que tal vez sea más demostrativo. Ven que cae en todos los grupos de edad la tasa. Y finalmente nos interesa saber el comportamiento de la enfermedad desde el punto de vista de la distribución geográfica. Por supuesto, si medimos el problema solamente por las cifras absolutas, pues vamos a encontrar que los estados más poblados son los que tienen los riesgos mayores, y eso no es cierto. Aquí vemos que Zulia está en primer lugar en cuanto a casos diagnosticados. El promedio entre 2007 y 2011 es casi de 600 casos, y 333 en Miranda y 315 en Carabobo, mientras Amazonas y del Tamacuro tienen unos pocos casos, Nueva Esparta cerca de 50 casos. Pero cuando comparamos de la manera como debe ser comparable, que es viendo las tasas estandarizadas por cada región, vemos que las regiones más afectadas van a corresponder a Apure, del Tamacuro, Cojedes, Monagas, Portuguesa, en tanto que Miranda, Nueva Esparta, Distrito Capital, Falcón y Mérida están en los últimos lugares. Esto pues ya nos está indicando que hay distribución de los factores de riesgo, pero específicamente uno que vamos a ver en la tabla final, entre las distintas regiones del país. Esta es la comparación de las tasas de mortalidad y ustedes observan aquí la misma situación. Apure, del Tamacuro, Cojedes, Portuguesa y Guárico están en los primeros lugares, Trujillo, Nueva Esparta, Distrito Capital y Miranda en los últimos. Y entonces, ¿qué es lo que hace realmente la diferencia entre las entidades geográficas? ¿El comportamiento sexual? Seguramente no. El comportamiento sexual parece ser bastante parejo en las distintas regiones del país. Hay, por supuesto, otros factores que varían. Si hay mejores condiciones socioeconómicas, el riesgo disminuye porque hay más servicios, mayor acceso a los servicios, etc. Pero básicamente cuando comparamos con un factor que podemos comparar con facilidad, que es la cobertura citológica para cada uno de los estados, vamos a ver que hay una correlación bastante buena, donde se demuestra que cuando hay mejor, como en el estado de Trujillo, cuando hay mejor correlación en cuanto a una cobertura citológica amplia, pues la tasa de mortalidad es mucho menor.
Hace 15 años Trujillo estaba en los estados de más alta tasa, junto con Aragua, y con un programa que se fue mejorando notablemente en esos estados gracias a la colaboración de algunas personas que se interesaron en poner el programa citológico a funcionar adecuadamente. Ese programa aumentó enormemente su cobertura y vemos que en Trujillo y en Aragua se lograron disminuir las tasas de mortalidad notablemente, mientras otros lamentablemente como Bolívar o Cojedes o Apure pues no se logran buenas coberturas y eso determina tasas de mortalidad más altas. En síntesis, el cáncer de cuello uterino es un problema muy importante de salud, afecta un grupo grande de población, especialmente población de bajos recursos, que es donde se produce la mayor mortalidad, y es una carga importante desde el punto de vista de enfermedad, porque como ustedes vieron, el promedio de edad de las muertes es 55 años, lo que significa que por cada mujer se están perdiendo alrededor de 18 años de vida, de acuerdo al promedio de vida actual del país, que es una cifra significativamente alta, en este particular mucho más alto de lo que ocurre por cáncer de mama. Muchas gracias.